De tal forma que la pelea, además de inviable, porque por la oposición sindical, digamos, lo más complicado era quizás haber puesto todo el esfuerzo político en una operación de resultados inciertos, si hablábamos, por ejemplo, del derecho a la salud. Eso yo creo que expresa algo que no es independiente, digamos, de dónde se incubaron las nuevas ideas, sobre todo durante la época de la dictadura, donde muchas ideas se fueron incubando muy cerca de los gremios, muy cerca de las corporaciones profesionales, y las corporaciones profesionales a grandes rasgos, digamos, defienden intereses donde es bastante estratégico para las corporaciones profesionales que haya público por un lado, privado por el otro, y tener una pata en cada lado, digamos. Es decir, que en buena medida la gran estrategia exitosa de las corporaciones es el multiempleo, porque con el multiempleo se garantizan, digamos, que el sector público nunca va a pasar de determinado nivel de eficiencia o de determinado nivel de capacidad resolutiva. Desde ese punto de vista, yo creo que surgen dos líderes, digamos, podríamos decir, adentro del radicalismo y adentro del peronismo, digamos que el caso de Aldo Neri y el caso de Ginés, que es una nueva generación, digamos, de sanitaristas, pero claramente acordando, digamos, que la presencia del sector privado es un dato inexorable de la realidad argentina y que todo lo que viene después es agregarle algún aditamento, digamos, a este pacto básico que ya está establecido, digamos, que es el tema, digamos, del... Y no pasa esto a escena en el 2002 o 2003 con el decreto de emergencia sanitaria de Ginés, que es una cosa obvia, digamos, y además burda, llamarle decreto de emergencia sanitaria a un salvataje del sector privado, sino que ya está surgiendo la Constitución del 94, donde es muy claro que el Pacto de Olivos, digamos, incluye no discutir el tema del derecho a la salud en la Constitución Nacional, donde sí en cambio se habla de derecho del consumidor, digamos, y surge una nueva categoría de ciudadanía, que es la ciudadanía del consumidor, digamos, y esta ciudadanía del consumidor, en cierta manera, es también un anticipo de la judicialización de la salud. Es decir, más allá de muchas otras cosas que podemos nosotros discutir acá, perfeccionando los sistemas de las defensorías, etcétera, lo que es real es que el país con más juicios y más intervención judicial de la salud en toda América Latina es Colombia, digamos, el país más privatizado de América Latina, y el país con menos juicios de Europa es Inglaterra, el país más estatizado, digamos, de tal manera que cuando los médicos se están preguntando, digamos, cuál es el mecanismo para protegerse digamos, de la judicialización de la medicina, se llama Sistema Único de Salud. Digamos, como a los médicos nos gusta la respuesta simple, digamos, la respuesta es súper simple. Apueste usted, digamos, a la privatización y va a terminar siempre conversando con algún juez. Desde ese punto de vista, lo del 94 es bastante revelador, porque expresa en buena medida, digamos, cuál era el pacto básico que se estaba dando. Quiero decir, por supuesto nosotros podemos poner dos referentes sanitarios como Ginés y como Aldo Neri, pero también podríamos poner, digamos, a Nocigle y Barrio Nuevo, digamos, que también estaban de los dos lados del mostrador armando ese pacto, digamos, de tal manera que podríamos decir a quién le sirve que en la Constitución del 94 no se haya discutido el derecho a la salud, digamos, o sea, porque esto obviamente es un país donde ya no tenemos el derecho a la inocencia, digamos, hemos perdido por lo menos ese derecho. En consecuencia, digamos, tenemos que asumir que fue pactado específicamente no hablar de ese tema. Ustedes recuerdan que Monseñor de Nevares termina renunciando, digamos, porque no se quiso abrir, digamos, el único, y además se presenta en ese momento por parte de Escudero, que estaba en la constituyente, una propuesta de abrir ese tema y claramente se decide no abrirlo, digamos. Hablar del periodo de los 90 es bastante complejo, digamos, porque, bueno, primero, digamos, ustedes recuerdan algo que hace recordar al presente, digamos, los ministros mudos, es una nueva estrategia, digamos, encontrar ministros sordomudos, no habla, no contesta, no dice, no explica, no comunica nada, digamos. Esto ya lo había inventado Massa, digamos, parece que es una de las estrategias del neoliberalismo, es justamente esa. Y entonces en esa época vemos de que de todas maneras mudo no significa inactivo, digamos, sino más bien todo lo contrario. Justamente cuando las cosas son inconfesables es cuando menos se habla, digamos. Entonces, digamos, se va operando progresivamente toda la década de los 90 en estas tremendas modificaciones que se producen en el sistema de salud, de los cuales yo
tomo una, porque además ya fue mencionado por Mónica recién, digamos que es el tema del libre pasaje de las obras sociales entre sí y de las obras sociales como puerta de entrada para las prepagas. Que yo creo, digamos, que rompe, además claramente me parece, rompe también la responsabilidad sindical en respecto a los líderes sindicales respecto a sus propios afiliados. Porque hay que ver que además todo este sistema de tercerización va dejando gastos administrativos en cada uno de los pasajes, digamos, porque la obra social de origen cobra, la obra social de recepción cobra y la prepaga cobra gastos administrativos. O sea que uno puede preguntarse cuánto queda al final, digamos, de 3 pasajes por 3 administraciones diferentes en el aporte de tal manera que yo diría que hoy, legalmente hablando, nada de lo que pone el paciente o el afiliado de la obra social le importa la prepaga, sino que las prepagas tienen una tremenda deserción y entonces utilizan las obras sociales como un mecanismo de fidelización y en realidad, digamos, le cobran un poco más barato porque es un descuento. La verdad de la cosa, digamos, que no tiene que ver con lo que reciben de la obra social, sino que es una engaña pichanga, digamos, que termina siendo un descuento por fidelización, digamos. De tal forma que, y por supuesto, entrando en todas las variantes, ustedes ya saben la cantidad de veces, ya se ha mencionado, el lobby que tiene hecho encima la ley de prepagas, digamos, que probablemente ni siquiera se objete, porque si se objeta sigue en vigencia la discusión, pero es más fácil no decir nada porque si a fin de año se cae, y si se cae, digamos, hay que empezar todo de vuelta si alguien quiere discutir sobre ese tema. Yo quisiera, en ese sentido, decirle que de todas maneras nosotros tenemos una imagen antigua del sistema de salud de la Argentina y que vale la pena señalar 2 cosas. Una es una tendencia de cadena larga. En esa tendencia de cadena larga, la República Argentina, entre otras estrategias recientes, a partir del 2002, intencionadamente ha evitado el problema de la obesidad rompiendo la balanza. Es decir, digamos, la Argentina no tiene más indicadores, ni mide cosas, ni publica cosas, digamos, es decir, no mide más, digamos. Esto fue hecho como una especie de fraude patriótico, porque en el acuerdo, digamos, Labaña-Ginés, esto se hizo fundamentalmente para engañar al Banco Mundial, cosa que nos muestra que somos muy vivos, solamente que después, ya que estábamos, nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a la población, engañamos a la ciudadanía, digamos, y destruimos los pocos sistemas de información en salud que había. En esta destrucción de los sistemas de información hay un antecedente interesante. Nosotros, a duras penas como país, tuvimos unos modestos catastros nacionales de recursos sanitarios en salud, que era de las pocas cosas que uno podía decir sistémicas para entender qué infraestructura tenía la Argentina en términos de salud. Esto se hace alrededor del año 1981-82, digamos el primer catastro, segundo catastro en el año 95, ya el tercer catastro a fines de los 90, comienzo del 2000, fracasa. Sospechosamente fracasa. Hay provincias que no quieren llenar la información, no quieren darle... Fracasa. Desde entonces la Argentina no tiene más información. Ahora, si nosotros creemos en las proyecciones, que pueden ser ciertas o no, digamos, y tomamos las camas públicas y las camas privadas, comparamos 82-95 y lo proyectamos, esto significa que por proyección, a partir del año 2000, la República Argentina tiene más camas privadas que camas públicas, ¿sí? Rompiendo el imaginario y la autopercepción del sistema de salud que imagina, digamos, que hay una fuerte presencia de capacidad instalada del sector público en la Argentina. No, hay una fuerte capacidad residual de una serie de portaaviones, digamos, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial que siguen ahí navegando por razones que son inundibles, pero lo real, digamos, es que no tenemos inversión seria en el sector público desde hace 55 años, y interesante porque hace 55 años que fue 1955, según una curiosidad histórica. Desde esa perspectiva, es claro que después cuando viene, digamos, SICOP, FESPROSA y demás, y tiran una cosa a rodar como volver a Carrillo, digamos, uno podría decir, como la Argentina, digamos, tiene que pensar en el futuro, cómo podría... Pero volver a Carrillo pasa a ser, digamos, como la reforma agraria, digamos, en comparación con las cosas que se han hecho en estos 55 años, que, digamos, podríamos decir, está lo meritorio que habrá hecho, pero además está todo lo que lo agiganta, lo que hicieron, lo que siguieron después.
Y en ese sentido, si esto es así, a grandes rasgos, esto es una estimación mía, digamos, con respecto al tema del número de camas, con casi el mismo número de camas, porque las camas están como amesetadas, pero además en algunas jurisdicciones las camas públicas han retrocedido. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos se ha cerrado 1,5 hospitales cuando uno ve la cantidad de camas que se han perdido en la última década. Uno podría decir camas públicas que con la misma infraestructura en el año 1983-84, la Argentina estaba atendiendo a 5.800.000 personas que no tenían más recurso que el sistema público de salud. Es decir, digamos, por supuesto que todos sabemos que el sector público no atiende solo a los que no tienen más remedio, sino a muchos más, pero supongamos que atendiera solo a los que no tienen más alternativa, su clientela propia cautiva era de 5.800.000. En el año 2003 eso había subido, digamos, a 14,5 millones de personas, digamos, con la misma infraestructura, y hemos dicho varias veces, digamos, busquen, o sea, el premio Nobel de Administración le debe ser dado a los sistemas públicos de salud de la Argentina porque con la misma cantidad de camas ha pasado a atender más del triple de población de la que tenía antes. Y 2,5 veces. Por supuesto que como eso no es verdad, y todos sabemos que no es verdad, hay excluidos absolutos del acceso a los servicios de salud en la República Argentina, digamos. Es una cosa que debe ser dicha, que debe ser expresada, que debe ser estudiada, que debe ser investigada, y que está oculta porque el desarrollo y la expansión del primer nivel de atención ha creado una suerte de primer nivel de contención que impide o evita, digamos, que estas personas sean, digamos, abandonados absolutos, sino que pasan a ser abandonados relativos, siendo que muchas jurisdicciones dicen, digamos, nosotros estamos haciendo iatrogenia, reteniendo pacientes en niveles de atención que no deberían retener, pero simplemente no tenemos dónde mandar los pacientes que tenemos aquí bajo nuestra responsabilidad y con mucha frecuencia le dicen, sálgase de aquí y vaya a buscar atención por las suyas, digamos, porque yo no lo puedo derivar a otro lado, entre por la guardia tal, digamos, y no pregunte ni diga que yo lo mandé ni que estuvo acá, como única forma de solucionar su problema de salud. En consecuencia, digamos, este sistema de salud que se sostiene casi de casualidad, simplemente porque los pacientes crónicos salieron a la calle, y si los pacientes crónicos no salen a la calle como parte de las manifestaciones públicas del 2012, el Ministerio de Salud se cierra, tal es así que en el primer tiempo parecía un Ministerio de Medicamentos más que un Ministerio de Salud. Ese Ministerio de Salud decreta prácticamente, ni bien inicia su gestión, el decreto de emergencia sanitaria. La palabra emergencia sanitaria es muy fuerte y uno imagina qué país serio, digamos, tiene una emergencia sanitaria, decreta eso y tiene una serie de medidas orientadas a proteger a la población, darle los servicios básicos, error, digamos. El decreto de emergencia sanitaria era construir un PMO de emergencia que bajara la presión judicial sobre las prepagas y las obras sociales. Y no solamente eso, sino que además, digamos, se crea una situación de excepción desde el año 2002 para acá, que casi, digamos, dura por más de 8 años, que fue concretamente, digamos, la exención impositiva que todo el sistema privado de salud de la República Argentina tuvo, la misma exención impositiva que no tuvieron los kiosqueros, que no tuvieron la mayor parte de los sectores económicos de la Argentina, lo tuvo el sector salud, digamos, como consecuencia del acuerdo en ese momento, digamos, entre Ginés y Labaña, digamos.